tal? Sean bienvenidos. Vamos a comenzar con esta clase. Estamos en la sección de Haftarat Hashavua y recién estaremos leyendo en Shabbat. Estaremos leyendo Parashat Shelech Lecha y por tanto en esta sección vamos a leer Haftarat Shelech Lecha. ¿Ok? Aquí está en sus pantallas lo que vamos a analizar el día de hoy. Muy bien. Entonces, recordemos que la sección habla sobre el Rahab, ¿sí? Capítulo 12 de Yahushua, en el cual tenemos la historia de Yahushua mandando a dos exploradores, entran a la ciudad de Jericó, ahí son salvados por una mujer, por una prostituta de nombre Rahab, y bueno, ustedes recordarán la historia. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es Rahab, cuando la misericordia divina encuentra un corazón dispuesto a cambiar. Y vamos allá. La haftará de esta semana nos presenta, pues, como ya dije, la extraordinaria historia de Rahab, una mujer cuya vida demuestra que Hashem es misericordioso y que toda persona que decide abandonar la impureza y el pecado para recorrer el camino correcto, para ir en pos de la justicia y la santidad, recibe ayuda desde el cielo. Muchas veces el ser humano piensa que ha caído demasiado bajo para regresar. Ellos mismos impiden la Teshuvah verdadera porque se sienten sucios, demasiado alejados, insignificantes. Sin embargo, la historia de Rahab enseña exactamente lo contrario. Ninguna persona está tan lejos que no pueda volver. Ninguna vida está tan dañada que no pueda ser restaurada. Nos enseña el Rambam que su Mishnah, que es decisión de todas las personas. Uno puede ser tan justo como Moshe o tan malvado como Pilato. El poder de la Teshuvah va más allá de lo que a veces nosotros podemos concebir. Y por eso es que el Midrash dice que fue creada la Teshuvah, junto con otras cosas, fue creada antes de la creación del mundo, para dar la idea de que lo precedente, que es mayor de la importancia que tiene entender que la Teshuvah puede borrar. Entonces, hay que analizar un poco acerca de la historia de Rahab. Vamos a ir al Tratado de Sebajim. La Gemara relata, veamos, aquí en sus pantallas dice, tenía 10 años, está hablando de Rahab. Jamín están hablando de Rahab y dicen, tenía 10 años cuando el pueblo judío salió de Egipto y ejerció la prostitución durante los 40 años. El pueblo judío estuvo en el desierto. Después de eso, cuando tenía 50 años, ella se convirtió cuando los dos espías la visitaron. Ella dijo, que todos mis pecados que todos mis pecados de prostitución me sean perdonados. Como recompensa por haber puesto en peligro mi vida con la cuerda, la ventana y el hilo. Lo que nos dice la Gemara es un resumen de la vida de Rahab. A los 10 años inició su vida de prostitución. En el mundo antiguo era muy común y lamentablemente lo sigue siendo en algunas áreas de todas las ciudades. La prostitución sigue siendo una labor práctica. Y bueno, hay quien se ha aprovechado de este tipo de cosas. Ustedes saben, no necesito explicar aquí, pero
Las mujeres a veces son llevadas por necesidad y es probable que Rahab sea esa su historia. No nos dice nada de sus padres y para empezar a trabajar a los 10 años, ¿ah? Entonces se ve ahí en una necesidad. No puede hacerlo más que vendiendo su cuerpo. ¿Okay? Entonces a los 10 años empieza su vida de prostitución. ¿Ah? Ejerce esta labor durante todo el tiempo que el pueblo judío está en el desierto. O sea, esos 40 años, son 40 años de labor. ¿Ah? Este, tenía 50 años y todavía seguía pues, con su vida de prostitución. Era lo que se dedicaba. ¿Okay? Entonces, a pesar de su edad, todavía era buscada por algunos hombres. Muy bien. Entonces, dice, interesante, ella dijo que todos mis pecados de prostitución me sean perdonados. ¿Por qué? Porque digo, haber puesto, perdón, en peligro mi vida con la cuerda, la ventana y el libro. Y eso es lo que vamos a pensar enseguida. 3 ocasiones, según sus propias palabras aquí en Sebajín, puso su vida en peligro 3 veces. Uno con la cuerda, uno con la ventana y uno con el hilo. ¿Qué significa esto? La enseñanza de los años es importante. Rahab no había vivido algunos años en pecado. Había pasado, pues, prácticamente toda su vida adulta dedicada a la prostitución. Se dice fácil, pues son 40 años completos. Permaneció inmersa en aquella realidad. Sin embargo, cuando escuchó acerca de los milagros realizados por Hashem para Israel, algo comenzó a cambiar en su interior. Su corazón empezó a reconocer que el rey de Israel era el único y verdadero. Empieza ahí a alejarse su corazón de la idolatría, porque seguramente en esos momentos, en aquella ciudad y también su familia, eran idólatras. Le habían enseñado eh, la adoración, alguna de esas idolatrías, por supuesto, es muy común, pero cuando escuchó sobre los milagros de Hashem, empieza ella a dudar, porque seguramente les había pedido, había rogado, había insistido, había adorado, había presentado sacrificios a esas idolatrías, pidiendo, no sé qué cosa, pero pidiendo, y no veía una respuesta. No se entera de este pueblo que tiene tan cercano a Hashem y que hace estos milagros visibles para todo el mundo, reconocidos por todos. Entonces, se inclina su corazón hacia él. Claro, la transformación no ocurrió de un día para otro. Y eso es a veces lo que no se entiende, porque se cree que nada más llegó y ahí en cuestión de horas, lo que dice ahí capítulo 2 de Yoshua, ya cambió. No, la transformación ocurrió de un día para otro. Primero escuchó, reflexionó, después creyó y en última instancia, cuando llegan los espías a la ciudad, la verdadera Teshuvah siempre sigue ese camino. O sea, todo el mundo ya que le dijo, han escuchado lo que Hashem ha hecho por ustedes. ¿Ven? Entonces, sabían de la apertura del mar. Eso había sucedido 40 años atrás. Sabían que había Hashem entregado a Sihón y a Ojo, los grandes reyes, protectores de de toda esa comarca y esas partes. Entonces, en, ¿en qué momento escucharon? No lo sé. Puedo decir, pudieron ser algunos años después de que Israel salía de Egipto. Vamos a poner un ejemplo, solo por ejemplo. Digamos que ellos tenían 10 años cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Muy bien. Entonces, que a los 15 o a los 20 lo haya escuchado.
Lo que sí estaba más fresco era que habían vencido a Og y a, este, eh, bueno, a los reyes emoritas, a Sejón y a Og. Ya los habían vencido. Entonces eso sí estaba más fresco. Y lo habían escuchado, ella lo había escuchado. Así, los demás temieron, pero ella cada vez ponía su corazón más cerca de Hashem. Bueno, el Talmud aquí nos está enseñando todos, que ella dijo, que todos mis pecados de prostitución me sean perdonados como recompensa por haber puesto en peligro mi vida con la cuerda, la ventana y el hilo. Esos tres vamos a irlos uno por uno analizando. Así que, sin más, vamos a la primera prueba. La primera prueba de Rahab. Rahab oculta a los espías. La primera vez que Rahab puso en peligro su vida fue cuando escondió a los espías enviados por Yoshua. Y así está escrito. Aquí lo tenemos. Dice, pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos haces de lino que tenía amontonado en el terrado. Estamos leyendo el capítulo 2, versículo 6 de Sefer Yoshua. Desde una perspectiva humana, aquella decisión era extremadamente peligrosa. Rahab estaba ayudando a hombres extranjeros que habían entrado ilegalmente en la ciudad. Si eran descubiertos dentro de una casa, las autoridades podían acusarla de traición. No solamente perdería su buena posición, porque al ser visitada como prostituta, todo el mundo la conocía. Podía perder su vida, no solamente su trabajo, no decir, corren de la ciudad, no, podía perder su vida. Debemos imaginar la tensión de aquel momento. Si solamente leemos el relato, no es tan impactante, pero si tú te imaginas la escena, ¿no? Ella sabe que, de hecho, por eso, cuando los vienen a buscar, pues ¿por qué se entregó? Los escondió. Ella, nerviosa, baja, ¿sí? Los escondió en el terrado, ¿viste? Entonces ella baja y yo me imagino nerviosa, tratando de controlarse, no pasa nada, no respirar, ¿ah? Porque podía perder su vida. Debemos imaginar la tensión. Repito, los mensajeros del rey estaban buscando a los espías. Los soldados entraron y registran la vivienda. Ella está nerviosa y empiezan a revisar la casa. También se les ocurre, si a ella se le ocurrió esconderlos en el terrado, seguramente uno de ellos también se le ocurrió buscar en el terrado. Van subiendo, ella está lleno todavía más de nerviosismo, porque es posible que la encuentren. Es más, si no nos encontraban, aún así, los vecinos podían delatarla, decirle, no, es que sin trampa no salieron ahí. Y Rahab no tenía ninguna garantía de que no los encontraría. O sea, no había garantía visible de que sería protegida. ¿Cómo va a confiar en un milagro? Aquí no está cerca de Hashem. Si nos vamos a entender, ella todavía se veía a sí misma como una mujer cargada de pecado. No podía apoyarse en el mérito de una vida justa, como, no sé, los espías bien podían decir, bueno, pues seremos guardados con toda la fe por su mérito de una vida piadosa. Rahab no, era una prostituta. No podía confiar en que ocurriría un milagro extraordinario. Sin embargo, actuó. La fe auténtica, esto nos enseña que la fe auténtica no consiste en tener todas las respuestas. Muchas veces consiste en obedecer, en actuar,
cuando existen riesgos, cuando no hay garantía de un milagro. Rahab nos da esta grandiosa lección. Rahab decidió ponerse del lado de Hashem antes de saber cuál sería el resultado. Se puso del lado de Hashem sin saber que ella sería aceptada o no. Y hay que hacer énfasis en esto. Rahab pone en riesgo su vida para esconder a los espías. La segunda prueba, que es la sección que nos toca, la segunda prueba, Rahab ayuda a escapar a los espías. La segunda ocasión en que arriesgó su vida fue cuando ayudó a los espías a escapar. La escritura dice, lo que tienen en pantalla, ella los descolgó con una cuerda por la ventana. Pues su casa estaba en la pared de la muralla y vivía en la misma muralla. Eh, del capítulo 2, versículo 15 de Sefer Yehoshua. No podía sacarlos por los a salir. Ya habían cerrado las puertas y los estaban buscando dentro. ¿Cómo los va a sacar? Ella quería sacarlos, quería librarle su vida, a ayudarle. Entonces, pues obviamente no podía sacarlos por la puerta. Si los sacaban por la puerta, todos sus vecinos lo notarían. Y así ellos se fueran, uno podría alertar a las autoridades, decirle, mira, si salieron, si salieron de ahí, los engañaron. Es más, ni siquiera tenemos que explicarlo con el lado de los vecinos, ¿sí? Porque las autoridades podían seguirla vigilando. Si el rey o no sé, algún mando del ejército o la misma seguridad de la ciudad, eran, no nos creemos que, ¿por qué no dejar una persona, un soldado, estar checando, estar vigilando? Podría suceder, podría ser podría ser ese el caso. Estaba vigilando a alguien y lo sacaba por la puerta, aún disfrazado, aún encapuchado. Salieron dos personas. ¿Cómo le haces para ocultar eso? Entonces, cualquier error significaría su muerte. Entonces, ella utilizó un recurso que ya existía en su casa. Porque ciertamente muchos leen la historia, pero no se hacen la pregunta de, ok, dice, ella los descolgó con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en la pared de la muralla. ¿Saben lo complicado que es eso? ¿Cómo le haces para bajar a dos personas por una ventana a través de una pared? De, ah, pues aquí entra una explicación, que es que ella utilizó algo que ya tenía instalado en su casa. Rashid nos explica en su comentario que ella acostumbraba a recibir hombres que no eran habitantes de la ciudad, no lo sé, pero que no podían entrar libremente a Jericó, o bien, o no sé si no eran habitantes, qué sé. El asunto es que ella recibía a una prostituta, ¿no? Entonces los recibía por la ventana. Para ello, con antelación, mucho tiempo, con ayuda de varios hombres, instalaron un sistema de cuerdas entre las cuales se podía subir y hacer. Probablemente era una especie de canasta o algo así, con poleas o algo similar, para que el hombre, porque ella no lo subía, o sea, no era por su propia fuerza que subía a los hombres, ¿no? Sino que el hombre, por su propia fuerza, subía hasta la ventana y entraba a su casa. Del mismo modo, no es de su propia fuerza que cuánto pesa un hombre, ¿no?
80 kilos, un hombre y una mujer. ¿Ah? Ahora, si los baja juntos, 120 kilos o más, así, ¿cómo es posible que los pudiera? No, es que los mismos hombres con el sistema que ya se tenía. Bueno, pues ellos solos por su propia fuerza fueron bajándose, pero se dice, ella los descolgó por la ventana, ya está, porque estaban en problema, porque ya existía eso. Bueno, regresando a lo que dice esta Washington, dice que ella tenía esto acostumbrada a recibir hombres por la ventana y cómo habían instalado justamente un sistema para poder entrar a su vivienda. Resulta notable que aquello que había servido durante años para sostener una vida de pecado, ahora se convirtiera en una herramienta para salvar a los enviados de Hashem a través de ellos. Esto nos enseña un principio profundo de la Teshuvah. Hashem no solamente perdona el pasado de la persona, también puede transformar aquello que antes servía para el pecado en un instrumento para la santidad. Y doy un ejemplo muy claro. Hay personas que vivieron alejados de la Torah, alejados de Hashem. Y yo, por ejemplo, conozco a una persona que vivía alejada de la Torah y músico, ¿sí? Cantaba y toda la onda. Y esto que en un ambiente, porque era como rap, ¿no? Rap, algo así, no recuerdo bien específicamente qué, pero era algo así, el género en el cual se desempeñaba. Re, hace de Shuvah, y eso mismo aplica, aplica para ahora, pero ahora desde el lado de la Kedusha. Y eso son un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos que se pueden dar, y lo sabemos. Entonces, aquello a lo que servía para el pecado, hoy puede ser un instrumento para el lado de la Kedusha. La cuerda, este sistema que había servido para acercar a los hombres a la impureza, ahora servía para proteger a los emisarios. Ella pone su vida en riesgo. Vámonos a la tercera. La tercera prueba es Rahab abandona definitivamente su antigua vida. La tercera ocasión en que Rahab puso en peligro su vida, en este episodio, por favor, fue cuando colocó el cordón o el hilo rojo, también llamado escarlata, en su ventana. Está escrito de la siguiente manera. Ahí en Yoshua 2:21 dice, sea según nuestras palabras, y los hizo marchar. Ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. ¿No? Nos habla revelando una dimensión mucho más profunda de este hecho. ¿Qué mérito tiene? Preguntan muchos, ¿no? ¿Qué mérito tiene de atar un cordón? Es más, ese cordón ¿ah? Pues era para salvar su vida y la de los suyos. No, pero hay que saber también el contexto de leemos, eh, dice Rabbi Yaakov Ben Yitzhak Shebesi, lo siguiente. Se dice que Rahab siempre ataba un hilo rojo cuando estaba menstruando, un hilo rojo en la ventana, para que ningún hombre viniera a acostarse con ella. Rahab fue prostituta durante 40 años y nadie se acostaba con ella cuando estaba menstruando. Ahora, cuando los dos espías israelitas llegaron a la casa de Rahab, ella también ató un hilo rojo como señal para los espías y también para que ningún hombre viniera a acostarse con ella. Hay que hacer aquí varias aclaraciones. ¿Ah? Según esto, así, ahí está estoy citando su libro acerca de la Farah, nos dice que Rahab, de hecho, acostumbraba a tal hilo rojo. No es que guardara la mitzvah de vida, por supuesto, pero pues, bueno, para muchos hombres este tipo de contacto les es repulsivo, aunque el mundo antiguo, incluso en nuestros días, hay quienes no,
es repulsivo, al contrario. Pero entonces ella ataba un hilo rojo en su ventana, aludiendo, ¿verdad?, a que estaba en su menstruación, y así lo había hecho, ¿no?, durante su vida. Por tanto, era una señal para todos los hombres de que en ese momento no atiende, no está dispuesta, ¿no?, a acostarse con nadie. Ahora, ella ataba este hilo rojo, ¿sí?, no solo para salvar su vida o para cumplir lo que le dijo a alguno de los espías, ata y lo veamos esto, mira, vamos a respetar la vida de los que estén dentro, reúne a los, recuerdas que le dicen reúne a toda tu familia, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces también como una señal que ella no iba a recibir, fíjense, la cuerda roja ya no era simplemente una señal para los espías, era también una declaración pública, era una ruptura, al menos el inicio de la ruptura con su pasado. Era el comienzo de una nueva vida, de recordar quién era Rahab. Para eso, porque es un agravante para nuestra situación. En Sebahim, que ya citamos, Sebahim 116, al inicio de esta página, se nos dice, Leo, como dijo el maestro, no tienes príncipe ni gobernante en ese momento que no tuvo relaciones con Rahab, la prostituta. ¿No? Afirma el Talmud acerca de Rahab. Esto, bueno, damos un poco de contexto. El Talmud está diciendo, ¿cómo es que ella está tan segura? Sí, les dijo, no hay espíritu en ninguno de los hombres que quiera enfrentárseles. O sea, ¿y cómo es que ella sabe? Ah, bueno, es que ella era una prostituta famosa y príncipes, gobernantes, bueno, era conocida entre las más altas autoridades políticas y militares de la región. La visitaban por bueno, o sea, se acostaban con ella, rangos, hombres de alto rango, tanto de la política como del ejército. Y esto les digo que sirve como agravante, porque no recibe a nadie. ¿Cuánto tiempo podría esperar ella? Recuérdense, nosotros sabemos cómo culmina la historia. Ellos no, ellos lo están viviendo en tiempo presente. No le dijeron, oye, en 2 días venimos por ti, 2 semanas. Y si la guerra se alargaba, nadie sabía lo que iba a pasar. Es más, recuérdense, regresan, ajá, nada más de regresar. Les dijo, esténse unos días ahí escondidos, y ya cuando no haya peligro, ya se van. Entonces ya pasaron unos días, vamos a ponerle 3 días. Regresan al campamento un día más, 4, 5 días por ahí. ¿Ah? Regresan al campamento, le informan a Joshua, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y en lo que Hashem respondía, o que en lo que preparaban todo, vamos a suponer, nada más así, ¿no? Pasaba 8 días. 8 días más, por supuesto. O sea, ¿cómo podría ya seguir teniendo esto ahí? 15 días. Y luego estamos hablando de que ellos empiezan a hacer el rodeo de la ciudad una vez por día, y al séptimo día al fin cayó. Pero ellos todavía no sabían de eso. ¿Ah? Entonces podía alargarse más o menos. Esto es nada más un cálculo que les estoy haciendo para decir, para hacernos entender que ella tenía atado ahí y no recibió a ningún hombre más. ¿Ah? Entonces, el tiempo en que no reciben, a uno que otro va a decir, bueno, es que ya no es normal, ¿no? ¿Por qué no quiere recibir a nadie? Ajá. Se notaría que ya no es cuestión, que la cuestión de nosotros sería un pretexto, y negarse, escuche bien, negarse a recibir a alguno de aquellos grandes, tanto militares como políticos, podría resultar peligroso. No solo perdía ingresos, eso es lo de menos, perdía protección, y podría alguno de ellos, ¿a cuántos hemos conocido que por medio de eso matan?
sentirse un militar o un político, de sentirse desechado o despreciado, y ya, su vida podría acabar ahí, pero decidió abandonar definitivamente aquella vida de prostituta. Y eso lo hizo saber con dejar colgado ahí ese, ¿cómo se llama? Ese cordón rojo. La verdadera Teshuvá exige renunciar a aquello que nos ata al pasado. No basta con lamentarse, no basta con pedir perdón. También es necesario cambiar, no repetir aquello. Y eso también lo dice Rambam en el Teshuvá, ¿no? Pero bueno, no estamos ahí. Agradecemos el texto. Ok, vamos a la siguiente. ¿Por qué la Gemara menciona específicamente los 50 años? Esta pregunta es importante. Y finalmente surge esta pregunta, que es por demás interesante. La Gemara podría haber dicho, vamos a leer la Gemara esta parte. Esto es lo que les decía. Vamos a volver a leerlo para dar contexto a nuestra pregunta. Tenía 10 años cuando el pueblo judío salió de Egipto. Estamos hablando de Rahab. Y ella ejerció la prostitución durante los 40 años que el pueblo judío estuvo en el desierto. Después de eso, cuando tenía 50 años, se convirtió cuando los dos espías la visitaron. Ella dijo que todos mis pecados de prostitución, que todos mis pecados de prostitución me sean perdonados como recompensa por haber puesto en peligro mi propia vida, la cuerda, la ventana y el hilo. Tenía 10 años cuando el pueblo salió. Ejerció la prostitución durante 40 años. ¿Por qué la Gemara tiene que decir después de esto? Cuando tenía 50 años, se convirtió. Está de más cuando tenía 50 años, porque ya nos dijo que tenía 10 años, cuando el pueblo judío salió de Egipto y que durante 40 años ejerció la prostitución. Entonces, 40 más 10, cualquiera suma en 50 años. ¿Por qué me los tienen que repetir? Esa es la pregunta. Por eso es nuestra pregunta. ¿Por qué el número 50? Porque fíjese, ahí la Gemara añade específicamente que tenía 50 años. Pudo haber dicho, después de eso se convirtió. Ya. Bueno, la respuesta es que existe una alusión espiritual en el número 50. Este número se relaciona con las iniciales de las palabras de David Amelech, ¿ah? Que para enseñarnos la existencia de una ayuda divina, de una mano celestial que le vino de parte de Akadosh Baruj. Bueno, aquí vean en sus notas el versículo de 65 y en hebreo está en el versículo 100. Para que sean librados tus amados, ¿sí? De Mahán, de Jaletzun y de esto, para que sean librados tus amados, el valor numérico de las primeras letras de cada palabra, vamos a ver qué dice aquí en rojo, no sé, por ahí. El Alamed, el Yod, el Alamed de el Mahán, el Yod de Yehaletzun y el Yod de Yetzidej. Contemos valor numérico del Alamed 30, valor numérico de Yod 10 y también 10 acá, entonces 30, 40, 50. Son 50. Ok. Bueno, no, no, muy bien. Entonces da 50. La conversión de Rahab no fue producto único de una decisión humana. El cielo la ayudó. También lo dice la Gemara. Aquel que quiera purificarse, se le da asistencia del cielo. Los primeros discípulos también solían decir, aquel que da
el querer también da el hacer. Entonces, todos estos versículos, estos dichos del Talmud, de los primeros discípulos, el, la, el valor numérico, situado aquí es 50, para que sean librados tus amados, ¿ah? Es el auxilio divino. Por eso iniciamos con esta parte, dispuesto a cambiar. Quiere cambiar, Hashem le da asistencia. Quiere purificarse, Hashem le da asistencia, le ayuda, apoya. Transformación de el día de hoy. Resulta conmovedor observar el proceso de milagros realizados por Hashem, el Elohim de Israel. Luego recibió a los espías. Posteriormente arriesgó su vida para protegerlos. Finalmente pidió perdón por todo su pasado, dejando su intención clara de dejar la vida de prostitución, en su caso. Podemos decir, dejar su pasado. Y hay que hacer énfasis en esto. Los objetos mismos que habían estado asociados a la vida anterior, el lino, la cuerda y la ventana, se transformaron en instrumentos de salvación. Por eso declara, como dice la Gemara, con la que iniciamos, que todos mis pecados de prostitución me sean perdonados como recompensa por la ventana y el lino. El lino, perdón. La cuerda, la ventana y el lino. Teshuvah. Más, fue la mano oculta que le ayudó en este proceso. La mujer que había pasado 40 años en la impureza se convirtió ahora en parte del pueblo de Israel. La historia de Rahab nos enseña que el pasado no tiene la última palabra. Cuando una persona escucha la verdad, la abraza con sinceridad y está dispuesta a actuar conforme a él, el cielo abre camino donde parecía no haberlo. Abre el camino donde parecía imposible cruzar, porque la misericordia de Hashem es mayor que el pecado, y la puerta de la Teshuvah permanece abierta para quienes verdaderamente desean entrar por ella. Nosotros también somos humanos y cometemos muchos errores. Es más, puede ser que, igual que Rahab, tengamos un pasado oscuro, de menos decirlo oscuro. Un pasado que puede ser que incluso todavía no esté roto, que siga el vínculo con el pasado, que no hayamos dejado aquello que sabemos que está mal. La historia de Rahab nos enseña que hay posibilidad de romper con aquello. Y para esto no estás solo, porque la historia de Rahab, si tú no te sigues el suficiente énfasis, pero hubo alguien que la estuvo apoyando, que la estuvo auxiliando, que la estuvo guiando en todo este camino de retorno. Y ese es Hashem. Asimismo, Hashem desea purificarte, desea quitarte aquel vínculo con el pasado. Quiere quitar aquello que te estorba, aquello que hasta incluso nos avergüenza. Y Él está ahí, no está solo, está ahí ayudándote a este proceso de Teshuvah. Pero hay que reconocerlo también. Hashem, ¿sí?, está ahí para ayudarte. Necesitas actuar. No se quedó, creo, como que se sentía ahí, nació por Hashem, y no, actuó cuando tenía que actuar. Sea la voluntad de Hashem que cada uno de nosotros encuentre en la historia de Rahab, que es leída en esta Haftará, los elementos que nos hacen falta, que estamos en este proceso de conversión, estamos en este proceso de Shubá, o simplemente no hemos dejado el pasado, o hay todavía un vínculo con él mismo. Entonces, se puede cortar. Esto es lo que nos enseña la historia de Rahab. Bueno, entonces
vamos a dejar aquí. Nos vemos la siguiente semana.